Tiene un diseño muy particular y un innegable aire familiar, pero ojo, porque es un Audi y esto implica un comportamiento dinámico con mucho carácter. Así que preparaos, porque hemos probado el Audi A5 Avant TFSI S-Tronic, 204 caballos con mucha energía. El diseño de este A5 Avant es un ejemplo claro de cómo Audi consigue mantener el estilo general, carácter de sus productos, dándole toques y pinceladas diferentes. Fijaros en la zona delantera, la parrilla single frame, clásica de la marca, se alarga, se prolonga, da protagonismo por completo a los aros, que van en la parte superior y salen ligeramente de esa parrilla. Zona inferior, una toma de aire, también tomas de aire en los laterales y una firma lumínica muy personal, muy Audi, con mucho carácter y sobre todo con un chorro de luz importante. Vamos al capó, marcado por dos perfiles que caen desde la zona ligeramente interior del montante y van descendiendo hacia esa parrilla single frame lateral. Tenemos llantas multirradios, un perfil que arranca prácticamente en la zona posterior de la aleta y va enlazando los tiradores de las puertas, marco de las ventanillas en cromo, igual que las barras del techo, talonera en contraste, en negro, es darle un toquecito a ese lateral tan blanco en este caso y darle un poquito más de personalidad. Llegamos a la parte posterior, tenemos el alerón encastrado en los laterales, después en la zona baja firma lumínica enlazada, partida solo en la zona de apertura del maletero, y en la parte baja un difusor con dos colas de escape cuadradas. Una línea personal, Audi, familiar, pero es que la mejor forma de definir a un Avant, a una A5 Avant, es decir, que es un coche con piel de cordero, pero debajo de la cual hay un verdadero lobo. Un lobo con 204 caballos. Así que si me acompañáis, de momento vamos a descubrir su espacio interior, porque hay muchas cosas que son diferentes. Volante achatado, por arriba y por abajo. Inserción de aluminio en la parte inferior con la S de S-Line, terminación. Pocos botones en los brazos laterales. Levas detrás de ese volante, muy pequeñitas, en negro, y encaja con la filosofía general del vehículo, ¿no? Hay mucho negro, mucha inserción de aluminio, por ejemplo, en una pieza que a mí me llamó mucho la atención, que es el tirador de apertura de la puerta. En el panel va enmarcado en una pieza en aluminio que se prolonga por el salpicadero y le da protagonismo a las entradas de aire, en este caso a la del lado izquierdo. Evidentemente, ese elemento, cuando continuamos con la mirada, nos lleva directamente a la primera de las pantallas. Dos encastradas en una pieza, parece que es una única pantalla. Primero, este elemento recibe el nombre de MMI Panoramic Display. Son dos pantallas, como os decía, tipo OLED, y al incluirse en esa carcasa única, pues crea esa sensación. Además son curvas, ¿no? Le dan un estilo muy personal, ¿no? Después tenemos el Virtual Cockpit con una pantalla de 11,9 pulgadas y el centro del control del sistema multimedia con otra pantalla con 14 pulgadas y media. Un salpicadero muy limpio y se completa con la presencia de una especie de placa en negro piano, pero puede eliminarse esa zona de embellecedor y montarse una tercera pantalla, que es opcional y sería para el acompañante. La verdad, muy buena presencia, una sensación de calidad, de terminación muy buena y un salpicadero que encaja dentro de la filosofía que ya nos ha enseñado Audi con el Q6 e-tron. Todo limpio, todo ergonómico, en torno al puesto de conducción, un túnel central en el que ya no hay palanca de cambio, hay una tecla y elementos de control de diversos parámetros. Por ejemplo, el Drive Select, que es fundamental en este coche, que nos permite movernos por los modos Dynamic, Comfort, Efficiency. Son esos elementos, esos sistemas, esas características diferentes que hacen que el coche
tenga un carácter completamente único en cada uno de ellos, ¿no? Es decir, te lo vas a adaptar a tu forma de conducir y a tu forma de disfrutar de esa conducción. Buena posición de conducción, tiene prolongador de banqueta manual, regulación eléctrica, altura, profundidad, volante igual, manual también, pero en profundidad y en altura. Muy buen interior, muy Audi, evidentemente, y esto nos lleva ya a la parte final de la prueba. Vamos a ver cómo funciona este coche porque carácter tiene. Vamos a ver si nos lo demuestra. Audi A5 Avant TFSI S-Tronic, 4,82 metros de longitud, 1,86 de anchura, 1,46 de altura y 1.785 kilos de peso. Os he dicho que era un coche con aire familiar, pero con carácter. Motor de 4 cilindros en línea, 2 litros de cubicaje, delantero longitudinal, bloque de hierro, culata de aluminio, inyección directa, turbo de geometría variable, intercooler, sistema stop and start, tracción delantera y un cambio automático con 7 velocidades. Un cambio que, en mi modesta opinión, es de lo mejor que tiene este coche y de lo mejor que hay en el mercado. Es rápido, es preciso, te va a permitir sacarle todo el carácter a los 204 caballos que rinde este propulsor y disfrutar de una conducción que, como os decía, es eminentemente Audi. Mantiene ese toque deportivo de los productos de la firma de los 4 aros. Y ese carácter se traduce en unas prestaciones interesantes. 245 kilómetros por hora de velocidad punta. Pasa de 0 a 100 en 7,8 segundos. Y mantiene una cifra de consumo, yo creo que más que aceptable. Menos de 7 litros, 6,9 para ser exactos cada 100 kilómetros. Con un depósito con 56 litros de capacidad. Por último, emisiones de CO2, 158 gramos por kilómetro. Carácter familiar, eso está claro en este coche. Y esto lleva aparejado un maletero con posibilidades. 476 litros en posición normal, abatimos el respaldo del asiento y nos vamos a los 1424 litros. Podemos llevar bastantes cosas en esa zona del coche. Vamos con otro elemento que Audi cuida y cuida mucho. Conjunto de frenos. Discos ventilados en el eje delantero, 323 milímetros. Discos en el eje posterior con 300 milímetros. Combinación con un buen tacto, una frenada progresiva, pero enérgica, no es seca. Insisto mucho en este tema porque muchas veces cuando probamos coches el tacto del pedal se reduce escasamente a 2 centímetros. Tocas y ya, ¡plas! Este coche tiene un poquito más de recorrido y te va dando esa potencia de frenada sin tener que apachurrar el pie contra el pedal del freno, ¿no? Es interesante cómo Audi ha conseguido que este elemento en todos sus coches tenga un tacto y un estilo muy similar. Dirección de cremallera con asistencia eléctrica y diámetro de giro entre bordillos. También importante para un coche, como os decía, que ronda los 5 metros, ¿no? 12,1 metros. En esa distancia podremos dar una vuelta completa. Por último, neumáticos con 245 milímetros montados sobre llanta de 19 pulgadas. Es un coche eficaz en el sentido estricto de la palabra. Coche con el que puedes mantener un ritmo interesante en autovías y autopistas, pero que en una carretera de montaña no va a desmerecer para nada al comportamiento general. Es un coche que se sitúa bien en las curvas, muy buena la precisión de esa dirección de cremallera, muy buen sistema de suspensiones, es un coche equilibrado, es un coche fácil de conducir, incluso cuando vas con un ritmo alto, ¿no? Buena posición de conducción, parece mentira que esto sea un familiar, y completa las cualidades de funcionamiento con una visibilidad desde el puesto de conducción perfecta, dominas todo el entorno del coche. Y ahora llegamos al pero porque
estaréis diciendo, bueno, todas estas son las cualidades del coche, pero tiene que haber un pero. No es un pero realmente. Este coche es una etiqueta C, 204 caballos y un precio de 56.500 euros. Evidentemente, ¿es premium? Sí. ¿Es un coche con una mecánica muy eficaz? Sí. ¿Con un comportamiento divertido también y eficaz? O sea, es un coche que la palabra eficaz en este vehículo tiene otro sentido porque te permite un tipo de conducción entretenida, ¿no? Divertida. Entonces, el precio, si necesitáis un coche con un enfoque, cuidado, familiar, con carácter, coche con unas prestaciones primera línea y que funciona a la perfección, bueno, pues en la quiniela tiene que ir este Audi A5 Avant TFSI S-Tronic. Coche muy bien hecho.